Hoy vamos a tratar un tema que a menudo hay gente que me pregunta en relación a esta cuestión, y es el tema de los números, el sentido, el valor que tienen los números, simbólico especialmente dentro de la Biblia, de la palabra de Dios. De esa manera, de primeras, lo que os comento es que podríamos encontrar aquí, digamos, tres valores numéricos dentro de la Biblia. Por un lado es el valor histórico, el valor real, es decir, cualquier número pues tiene ese valor, es decir, pues si hablamos de 3 mesas, estamos hablando de que hay 3 mesas en un lugar, ¿no? Eso es de sentido común. Pero luego además en la Biblia nos encontramos ese valor simbólico, tanto en casos en los cuales hay, por el contexto histórico, un número determinado de elementos, y eso es así, pero al mismo tiempo también tiene una mayor trascendencia, como luego en algunos otros libros de la Biblia también nos aparece ese simbolismo directamente en esa numeración. Pero luego además también hay otro valor, que es el valor gemátrico, que lo veremos al final, y también es algo muy interesante, es algo que también me gustaría comentaros. Bien, lo que vamos a ver entonces ahora es, dentro de los números más habituales en la Biblia, concretamente qué simbolizan, qué simbología hay dentro de esos números, con lo cual vamos allá con estos números. El número 1 simboliza de por sí la unidad y tiene mucho sentido lógicamente dentro de la Biblia porque desde el Antiguo Testamento es esa manifestación de ese Dios uno, con lo cual es esencialmente el símbolo de la unidad y el símbolo de Dios. El número 2 simboliza la dualidad, el complemento, lo complementario. De esa manera lo vemos muy claramente en aspectos tan claros como la contraposición que hay, ¿no?, entre el bien y el mal, la gracia y el pecado, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y luego ya a nivel también de la creación lo vemos muy vinculado con aspectos como por ejemplo son el día y la noche, esa complementariedad en ese caso dentro de la naturaleza o en nuestro caso entre el hombre y la mujer, con Adán y con Eva como esos dos personajes tan claros, ¿no?, desde el comienzo de la creación. El número 3 simboliza la totalidad y ahí se ve muy claramente también dentro de la divinidad, dentro de Dios. Como decíamos, está esa unidad en Dios, pero al mismo tiempo tenemos ya esa concepción tan clara de esa Trinidad, de ese Dios trinitario, es decir, esa totalidad en la divinidad. Y esto también lo podemos ver, esta totalidad, en otros elementos muy claros, como puede ser, por ejemplo, a nivel de la totalidad temporal, en la división entre el pasado, el presente y el futuro. O dentro de la humanidad, a partir de Adán y Eva, vemos cómo se nos muestra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, esos 3 hijos de Adán y Eva, Caín, Abel y Set, a partir de los cuales se desarrollará toda la humanidad. De la misma manera, a partir de esa purificación con el diluvio, también con Noé nos encontraremos 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, a partir de los cuales también se desarrollará esa nueva humanidad. De la misma manera, también es muy importante aquí ver la importancia que tiene este número, el 3, dentro del superlativo. En nuestras lenguas, por ejemplo en el castellano, para el superlativo usamos la terminación ísimo, por ejemplo, grande, grandísimo, santo, santísimo. En las lenguas semíticas, y muy concretamente en el hebreo, no tienen esta característica, con lo cual ellos lo que hacen es precisamente repetir la palabra 3 veces. En vez de santísimo, ellos dirían, y en la Biblia aparece así, santo, 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 que es también lo que nosotros repetimos, por ejemplo, en la misa, cuando decimos santo, santo, santo es el Señor. Es ese sentido de totalidad, de lo máximo, a partir de ese número 3. El número 4 simboliza la cuestión más terrestre, la cuestión más del cosmos, del mundo, de la creación. De esa manera aquí vemos muy claramente ese número 4, representado por ejemplo en los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o en las estaciones del año, primavera, verano, otoño o invierno. En la Biblia nos aparece también muy claramente, por ejemplo, en el Génesis, cuando se nos habla de que ese río
que surge en el Edén, se divide en 4 brazos que son los que llevan el agua a toda la creación. Y también en el mundo clásico aparecen esos 4 elementos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Es decir, ese número 4 simbolizando la plenitud en lo cósmico, en el mundo, en la creación. El número 5 simboliza la gracia de Dios. Y esto se muestra claramente, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y de los peces, en ese milagro que hace el Señor, cuando se muestra que había 5 panes y a través de esos 5 panes alimenta a 5.000 hombres. O muy claramente también en las 5 llagas del Señor, esa gracia de Dios que se nos comunica a través de su pasión en esas 5 llagas, las llagas de las manos, de los pies y del costado. El número 6 representa muy claramente la humanidad, la condición humana. De esa manera se ve claramente en la Biblia, en el Génesis, cómo es el 6.º día cuando Dios crea al hombre. Y aquí también es muy significativo cuando hablamos del 666, el número de la bestia. Aquí el sentido también que tiene es precisamente vinculado con ese 3 que decíamos, esa totalidad en el 3, ¿no? Ese superlativo, es decir, el 6 es, digamos, la representación de la condición humana. Cuando estamos hablando del 666, sería el superlativo de esa condición humana, es decir, lo que nunca es capaz de llegar hasta la plenitud divina, que se queda solamente a las puertas de ello. Es por ello que también está ahí ese número de la bestia, el número del demonio, porque nunca, jamás podrá llegar hasta la plenitud de Dios. Y ahí tenemos entonces esa vinculación con el número que nos toca ahora, que es el número 7. Porque, como decimos, el 7 simboliza la perfección divina. Ahí se ve claramente, por ejemplo, en que el 7.º día de la creación se lleva a plenitud, se perfecciona esa obra de Dios. También es precisamente ese día el día en que Dios descansa, el 7.º día, el día de Dios. También lo vemos claramente en las 7 peticiones del Padre Nuestro, es decir, la perfección divina la alcanzamos precisamente a través, nuestra perfección en Dios lo alcanzamos también a través de pedirle, ¿no?, esa gracia a través de esas 7 peticiones que nos muestra el Señor en el Padre Nuestro. Y también se ve claro cuando San Pedro le pregunta al Señor si tiene que perdonar 7 veces. Él lo planteaba también precisamente porque es como ya ese número perfecto, con 7 veces ya estaría bien perdonar 7 veces. Y el Señor le muestra que no, hasta 70 veces 7. Igualmente, ¿no?, llevar ese 7, ese simbolismo del 7 hasta lo máximo, ese 70 veces 7. Aquí en relación al 7 también se ve muy claramente en el Apocalipsis esa representación de esas manifestaciones de las realidades divinas a través de esa simbología del 7, como cuando se nos habla, por ejemplo, de las 7 iglesias de Asia, de los 7 espíritus que están ante el templo de Dios, ante el trono de Dios, de las 7 trompetas, los 7 candelabros, los 7 cuernos, es decir, toda una serie de simbología de realidades divinas manifestadas con ese número 7. Y la tradición cristiana también asume esto desde los comienzos del cristianismo y de esa manera también nos aparecen esos 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo o las 7 virtudes, 3 de ellas teologales y las otras 4 las virtudes cardinales. En total, 7 virtudes. El número 8 simboliza siempre un nuevo comienzo. De esa manera, por ejemplo, en el Arca de la Alianza tenemos como aparecen solamente 8 personas. A través de esas 8 personas surgirá de nuevo esa nueva humanidad. También tenemos claramente, ¿no?, en ese nuevo comienzo, el 8.º día, pues es el primer día de la semana siguiente, es ese comienzo de una nueva semana. Y también se ve claro en esa voluntad de Dios de que se llevara a cabo en el Antiguo Testamento la circuncisión de los niños, de los varones, en el 8.º día a partir de su nacimiento. El número 9 simboliza la finalidad de Dios. Es ese conseguir alcanzar el proyecto de Dios en su plenitud y de esa manera se muestra en detalles como por ejemplo la hora nona,
la hora novena, que es el momento clave en el que muere el Señor en la cruz, o también en las 9 bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas, esas 9 bienaventuranzas que nos ayudan a nosotros precisamente a poder alcanzar también ese proyecto de Dios en nuestras vidas de manera más plena. El número 10 simboliza la plenitud del orden divino. Son esos medios para alcanzar ese orden que Dios quiere en nuestras vidas. De esa manera se muestra también muy claro en la Biblia, a través de esos 10 mandamientos que se deben de cumplir, esas 10 plagas de Egipto que son necesarias para poder llevar a plenitud, poder culminar con esa voluntad de Dios de que el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel en Egipto, consiga la libertad dentro de su esclavitud, o también en ese diezmo que se debía de entregar a Dios, ese diezmo de los bienes que tenía cada persona, bueno, pues era lo que se entregaba a Dios para también, como medio, para alcanzar el orden en nuestras vidas. El número 12 simboliza la elección de Dios. Se ve muy claro en las 12 tribus de Israel, esas 12 tribus elegidas, en esos 12 apóstoles elegidos por el Señor, en esas 12 estrellas también que se muestran en la corona de la Virgen, en la orla de la Santísima Virgen, también a partir de esa imagen de San Juan en el Apocalipsis, o también en las 12 puertas que conforman esa nueva Jerusalén, esa ciudad elegida por Dios. El número 40 simboliza el cambio, simboliza siempre ese proceso de purificación, de transformación, de maduración. De esa manera se muestra en los 40 días del diluvio, en esos 40 años que tiene que pasar el pueblo de Israel en el éxodo en el desierto, esos 40 días que pasará también Moisés en el monte Sinaí hasta que por fin Dios le entrega las tablas de la ley, también esos 40 días que Elías tendrá que caminar hasta llegar al monte Horeb para alcanzar también su purificación, y muy claramente también en el Nuevo Testamento ya, esos 40 días que el Señor va a ayunar en el desierto. Todo ello también se contextualiza luego claramente en nuestra vida en esos 40 días que nosotros también tenemos en la Cuaresma de purificación, de ayuno y de oración para también llevar a cabo cada año ese proceso que necesitamos de purificación y de transformación interior. Hemos visto entonces el valor real o histórico de los números y también este valor simbólico que también podemos encontrar claramente dentro de esos números en la Biblia, y ya para el siguiente vídeo pasaré a explicaros en qué consiste este valor gemátrico del que os hablaba. Lo dejamos aquí por ahora. Pues que tengáis todos un muy feliz y bendecido día.